Bienvenidos de nuevo al canal Inversores. Hay algo muy importante que acaba de cambiar en Berkshire Hathaway y probablemente todavía no estamos prestando suficiente atención. Durante más de 3 años, Warren Buffett estuvo acumulando efectivo, vendiendo acciones y esperando. Pero ahora, Warren Buffett ya no está al frente de Berkshire Hathaway. Y su sucesor, Greg Abel, acaba de hacer algo que puede marcar el comienzo de una nueva etapa para una de las compañías más importantes del mundo. Berkshire Hathaway volvió a comprar acciones de forma agresiva. Estamos hablando de aproximadamente 20.000 millones de dólares de compras netas de acciones en un solo trimestre. Y aquí viene lo interesante, porque no solamente importa cuánto dinero ha invertido Greg Abel, lo realmente importante es dónde está poniendo ese dinero. Y además, Berkshire también ha utilizado miles de millones de dólares para recomprar sus propias acciones. Entonces, tenemos una pregunta muy interesante. ¿Está Greg Abel simplemente continuando el legado de Warren Buffett? ¿O estamos empezando a ver una Berkshire Hathaway completamente diferente a partir de aquí? Porque algunas de estas decisiones son bastante diferentes a lo que muchos inversores estaban acostumbrados a ver durante los últimos años. Y hoy quiero analizar exactamente qué está comprando Berkshire, por qué puede estar haciéndolo y sobre todo qué mensaje puede estar enviando Greg Abel al mercado. Vamos a ello. Empecemos por el dato que para mí es más importante. Durante el segundo trimestre de este año, Berkshire Hathaway se convirtió nuevamente en comprador neto de acciones. Y esto rompe una tendencia que había durado más de 3 años. Durante 14 trimestres consecutivos, Berkshire había sido vendedor neto de acciones. Buffett había estado reduciendo posiciones y acumulando una cantidad de efectivo extraordinaria. Pero en el segundo trimestre ocurrió exactamente lo contrario. Berkshire realizó aproximadamente 23.000 millones de dólares en compras de acciones cotizadas, mientras que vendió alrededor de 3.700 millones. El resultado fue una compra neta cercana a los 19.800 millones de dólares. Y eso es muy importante porque Warren Buffett había acumulado una montaña de efectivo, como sabemos. A finales del primer trimestre, Berkshire tenía aproximadamente 397.000 millones de dólares en efectivo y equivalentes. Al terminar el segundo trimestre, esa cifra había bajado hasta aproximadamente 365.000 millones. Seguimos hablando de una cantidad gigantesca, pero ahora el mensaje es diferente. Greg Abel está empezando a utilizar ese capital. Y esto nos lleva directamente a la primera gran compra, Alphabet, la compañía matriz de Google. Berkshire destinó aproximadamente 10.000 millones de dólares adicionales a Alphabet durante el segundo trimestre. Y eso es especialmente interesante porque Berkshire ya había aumentado muchísimo su posición en Alphabet durante el primer trimestre. De hecho, a finales de marzo, Berkshire ya tenía cerca de 58 millones de acciones de Alphabet, después de haber multiplicado por más de 3 su posición respecto al cierre de 2025. La participación rondaba entonces los 16.600 millones de dólares. Y ahora Greg Abel vuelve a poner otros 10.000 millones. Esto ya no parece una pequeña apuesta. Estamos hablando de una posición que se ha convertido en una de las mayores inversiones bursátiles de Berkshire. Y aquí aparece una cuestión fundamental. ¿Por qué exactamente Alphabet? ¿Por qué no Amazon? ¿Por qué no Apple? ¿Por qué no Meta, por ejemplo? Porque Alphabet representa algo que Buffett históricamente no siempre abrazó de la misma manera que otros sectores. Tecnología, inteligencia artificial, cloud, publicidad digital, semiconductores propios y una enorme capacidad de generación de efectivo. Pero quizá lo más importante es que Alphabet no es solamente una empresa de inteligencia artificial. Es una empresa con un ecosistema extraordinariamente diversificado. Google Search, YouTube, Google Cloud, Android, YouTube Premium, etc. Y ahora una infraestructura de inteligencia artificial que requiere cantidades enormes de capital. Por tanto, Greg Abel podría estar viendo algo muy interesante. Alphabet tiene exposición al crecimiento de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo cuenta con negocios tradicionales extremadamente rentables que pueden financiar esa inversión. Es decir, no está comprando únicamente una historia de la inteligencia artificial. Está comprando una máquina de generación de efectivo que además tiene una opción gigantesca sobre el futuro de la inteligencia artificial. Y eso, desde la perspectiva de Berkshire, tiene mucho sentido. Pero Alphabet no es la única operación importante. Greg Abel también está utilizando capital para realizar adquisiciones completas de compañías.
Aquí aparece Taylor Morrison. Berkshire acordó comprar la constructora estadounidense por aproximadamente $8.500 millones de valor empresarial, incluyendo la deuda. La parte correspondiente al capital de la compañía ronda los $6.800 millones, y la oferta se realizó a $72,50 por acción, aproximadamente un 24% por encima del precio previo al anuncio. Eso es interesante porque Berkshire ya tenía una exposición enorme al mercado inmobiliario estadounidense a través de Clayton Homes, y ahora Greg Abel está ampliando esta exposición. ¿Por qué? Porque existe una posible tesis estructural detrás. Estados Unidos tiene un déficit importante de viviendas en muchas zonas. La oferta de viviendas nuevas es limitada. Los costes de construcción son elevados. Los tipos de interés han dificultado el acceso a hipotecas. Pero si los tipos eventualmente bajan y la demanda de vivienda vuelve a normalizarse, las grandes constructoras pueden beneficiarse. Taylor Morrison también encaja bastante bien con Berkshire porque es un negocio tangible. Es un negocio que puede entender. Construcción, viviendas, terrenos, financiación, flujos de caja. No es una empresa basada únicamente en una narrativa futura. Y eso es muy de Buffett. Pero al mismo tiempo, la escala de la operación nos muestra algo diferente. Greg Abel parece estar dispuesto a utilizar cantidades importantes de capital. Y ahora quiero detenerme en otra operación que me parece especialmente interesante. Tokio Marine Holdings. Berkshire adquirió aproximadamente un 2,5% de la aseguradora japonesa por unos $1.800 millones. Y aquí tenemos una combinación perfecta entre el pasado y el futuro de Berkshire. Por un lado tenemos Japón. Buffett lleva años construyendo posiciones en las grandes casas comerciales japonesas: Mitsubishi, Mitsui, Hitachi, Marubeni, Sumitomo, y Greg Abel no solamente ha mantenido esa estrategia, también está profundizando en el sector asegurador japonés. Pero Tokio Marine no es simplemente una inversión financiera, existe una asociación estratégica. Berkshire puede aportar capacidad de reaseguro y ambas compañías pueden colaborar en oportunidades internacionales de inversión y adquisiciones. Y esto me parece extremadamente interesante, porque Greg Abel está utilizando el capital de Berkshire no solamente para comprar acciones, lo está utilizando para construir relaciones estratégicas, y eso puede ser incluso más importante a largo plazo. Ahora, vamos a otra operación que sorprendió bastante al mercado, hasta a mí. Delta Airlines. Berkshire inició durante el primer trimestre una posición aproximadamente de entre $2.600 y $2.800 millones en Delta. Y eso tiene una carga simbólica enorme, porque Warren Buffett había abandonado prácticamente toda la exposición de Berkshire a las aerolíneas después del desastre provocado por la pandemia. Buffett había sido extremadamente crítico con el sector, y ahora Berkshire vuelve. Pero no vuelve a cualquier compañía, vuelve con Delta. Y eso puede decirnos algo sobre la manera en la que Greg Abel está analizando los negocios. Quizá no está pensando, las aerolíneas son malas empresas. Quizá está pensando, existe una aerolínea con una posición competitiva suficientemente fuerte, una marca suficientemente sólida y una valoración suficientemente atractiva. Es una diferencia importante, porque Berkshire no necesita tener una opinión sobre todo un sector. Puede simplemente comprar la mejor empresa dentro de ese sector. Y aquí tenemos una operación mucho más pequeña, pero también muy interesante. Macy's. Berkshire inició una pequeña posición durante el primer trimestre. Estamos hablando de alrededor de $55 millones. En términos de Berkshire, esto es prácticamente caltería. Pero conceptualmente resulta interesante porque muestra que la nueva Berkshire también está dispuesta a buscar oportunidades en empresas más pequeñas. Y Macy's tiene algo que puede resultar atractivo: activos inmobiliarios. Una compañía de retail que posee propiedades valiosas puede tener una valoración diferente a la que simplemente vemos mirando sus beneficios. Y eso encaja con una característica del estilo Berkshire: buscar valor donde otros inversores quizá no lo están viendo. Hasta aquí podríamos pensar que simplemente estamos hablando de varias compras, pero creo que sería un error quedarse únicamente con los nombres, porque el verdadero mensaje está en el cambio de comportamiento. Warren Buffett pasó años acumulando efectivo. Greg Abel está empezando a desplegarlo, y esto ocurre mientras el mercado estadounidense está cerca de máximos históricos.
Eso hace que la decisión sea todavía más interesante, porque Berkshire no está esperando necesariamente a que llegue un crash del mercado. Está encontrando oportunidades ahora, y eso puede interpretarse de dos maneras. Primero, Craig Abel considera que todavía existen empresas de calidad a valoraciones razonables. Y la segunda, Greg Abel cree que mantener cientos de miles de millones de dólares en efectivo durante demasiado tiempo tiene un coste de oportunidad demasiado elevado. Y probablemente hay algo de las dos. ¿Significa esto que el mercado está barato ahora mismo? No. Aquí quiero ser muy claro. Que Berkshire esté comprando no significa que el SP500 esté barato. No significa que todas las acciones estén infravaloradas. Y tampoco significa que debamos copiar automáticamente las compras de Berkshire, porque Berkshire tiene una situación financiera completamente diferente a la de un inversor particular como nosotros. Tiene cientos de miles de millones de dólares de liquidez todavía. Tiene negocios operativos, tiene seguros, tiene ferrocarriles, tiene energía, tiene empresas industriales y tiene una capacidad de financiación que prácticamente ningún inversor individual posee. Por eso no debemos interpretar esas compras como una señal de comprar todo porque Buffett y Abel lo están comprando. La lectura correcta es mucho más interesante. Greg Abel está demostrando que considera que existen oportunidades suficientemente atractivas como para empezar a movilizar una parte importante del capital del Berkshire. Y eso sí merece nuestra atención. Entonces, ¿qué nos dice sobre la nueva Berkshire? Para mí hay 4 mensajes. El primero, Berkshire no está muerta sin Buffett. Durante años el mercado se preguntó qué ocurriría cuando Warren Buffett dejara de ser CEO. Ahora tenemos una primera respuesta. Greg Abel está tomando decisiones y algunas son bastante grandes. Segundo, la tecnología puede tener un papel mucho más importante. Alphabet se está convirtiendo en una posición gigantesca y eso es una señal muy importante. Tercero, Berkshire seguirá siendo una compañía extremadamente diversificada. No estamos viendo únicamente tecnología. Estamos viendo seguros, vivienda, aerolíneas, retail, Japón, infraestructura y negocios operativos. Y cuarto, el efectivo empieza a tener un coste de oportunidad. Después de años acumulando, Berkshire está empezando a utilizarlo y eso podría tener consecuencias para el mercado. ¿Puede Berkshire mover el mercado? La respuesta es sí. Ya hemos visto ejemplos. Cuando Berkshire anuncia una nueva posición importante, los inversores prestan mucha atención. ¿Por qué? Porque Berkshire tiene una reputación extraordinaria por ahora. Si Berkshire compra una compañía, muchos inversores inmediatamente quieren entender qué han visto, qué valoración han utilizado, por qué ahora. Y eso puede generar movimientos importantes en las acciones. Pero hay algo todavía más interesante. Si Greg Abel continúa desplegando capital, podríamos empezar a ver operaciones de gran tamaño. Berkshire tiene todavía aproximadamente 365.000 millones de dólares en efectivo y equivalentes. Es decir, incluso después de estas operaciones todavía existe una cantidad gigantesca de capital esperando una oportunidad. Y eso abre una pregunta fascinante. ¿Cuál será la siguiente gran compra? En conclusión, aquí llegamos a la parte que considero más importante. Para mí la noticia no es simplemente que Berkshire haya comprado Alphabet, tampoco es Taylor Morrison, ni Delta, ni Tokyo Marine. La verdadera noticia es que Greg Abel acaba de demostrar que está dispuesto a mover capital a gran escala, y justo en estos momentos. Y eso cambia la narrativa alrededor de Berkshire Hathaway. Durante los últimos años representaba paciencia. Efectivo, esperar, no hacer nada hasta encontrar una oportunidad extraordinaria. Greg Abel está demostrando algo ligeramente diferente. Paciencia sí, pero también acción. Y eso puede convertirse en una combinación muy poderosa, porque Berkshire no necesita invertir todo su efectivo mañana. Tiene tiempo, tiene liquidez, tiene negocios generadores de efectivo y puede esperar. Pero ahora sabemos algo que antes no sabíamos. Cuando Greg Abel encuentra una oportunidad que considera suficientemente atractiva, está dispuesto a actuar. Y eso, como inversores, es probablemente la señal más importante de todas. Personalmente creo que debemos vigilar especialmente 3 cosas a partir de aquí.
Primero, si Berkshire continúa aumentando en Alphabet. Segundo, si aparecen nuevas adquisiciones de compañías completas como Taylor Morrison. Y tercero, ¿qué hace Berkshire con ese enorme colchón de efectivo que todavía mantiene en su balance? Porque si Greca Bell continúa desplegándolo, podríamos estar ante el comienzo de una nueva etapa para Berkshire Hathaway. Una etapa en la que la filosofía de Buffett permanece, pero la velocidad y el estilo de asignación de capital empiezan a cambiar. Y esa combinación puede ser muy interesante. Y dicho esto, si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y dime en los comentarios una cosa. ¿Crees que Greca Bell está empezando a construir una Berkshire diferente a la de Warren Buffett? Y sobre todo, ¿cuál crees que será la próxima gran compra de Berkshire Hathaway? Nos vemos en el próximo vídeo. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.